Buena. Hoy nuevamente estamos por aquí para juntarnos, como habíamos hablado hace unos días atrás, para poder co-crear el bienestar, desde lo que hacemos nosotras, para poder conversar un poco, para hablar de cosas que han pasado en estos últimos años y qué cosas nos ayudan, además, como para poder avanzar, ¿cierto? Sí, bueno, ¿qué es lo que vivimos todos muy democráticamente? Fue la pandemia. ¿No? Nos tocó a todos, ¿cierto? Nos tocó a todos, sí. Mm, De Chincolajote, como sí. dice. ¿Qué nos pasó? Es tremendo tema. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue este frenazo que tuvimos donde estábamos como un hámster en la rueda y de pronto se detiene y nos quedamos pensando, nos reencontramos, nos fuimos en cuarentena, encerrados, mirando a nuestras parejas, nuestros hijos, a reconocernos y también nos generó ese espacio de reflexión de eh, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto era lo que quería? ¿Esto era lo que había imaginado en esta edad? ¿Lo que había pensado? Y ocurrieron muchas cosas. Muchas personas tomaron decisiones importantes durante la pandemia a propósito de esto, cosas que no habrían ocurrido si no hubiéramos tenido este frenazo, ¿no? Como qué fue todo lo que pudimos percibir en este periodo de tiempo o cuáles fueron como esos aprendizajes que pudimos tener y qué nos pasó en términos de sensación del tiempo, cómo se percibía el tiempo en ese entonces, ni que Ni fuera que tan fuera lejos, tan ¿no? lejos y todavía estamos en Que- pandemia, aparte que ya fue. Pero sí, hay algo ahí claro, como la percepción del tiempo, es muy interesante. eh, que hay estudios hoy día, pero si tú conversas o miras o hablas con otras personas, esta sensación de, de mirar hacia el pasado como con cierta nostalgia de lo que pasaba antes, no, antes cuando era pandemia y podíamos hacer esto, lo otro, pero además tenía esta vorágine en la que vivías y de pronto te detienes y estabas en casa y tenías que construir una rutina distinta en casa, también producir o no, no lo sé. Entonces te levantabas, hacías unas cosas y ya era la tarde, y ya como que el tiempo transcurría demasiado rápido, pero a la vez lento, porque te decía, no sé si se acuerdan, tenía un amigo que tenía un hermoso emprendimiento y dice, viene la pandemia, el 18 de marzo se declara el estado de catástrofe y dice, ya, esto va a parar y tomo decisiones, porque la pandemia va a durar 3 meses. Y nada, no duró 3 meses, o sea, todavía estamos en esto. Entonces, sus decisiones, de esta expectativa de lo que iba a pasar en los próximos 3 meses y de acuerdo a eso ibas tomando decisiones, luego se transformaban en nuevas decisiones para un nuevo tiempo, para una incertidumbre, ¿ya? Y esta incertidumbre que generaba la pandemia eh, daba una sensación de no poder tomar decisiones o que las decisiones que tomaba quizás no iban a tener ningún sentido y efectivamente perdían mucho sentido en un escenario incierto. Y bueno, y el sistema y el modelo nos tiene bastante acostumbrados a vivir en un modelo con mucha más certeza. Entonces esto te puso, oye, no hay certeza, el otro era realmente una ilusión. sí, sí. Y en esto del tiempo para pensar, ¿no? Como que tú mencionabas algo, como que se generaba como tiempo para pensar. Eran tiempos o son tiempos en los que es como que se conjuga el pasado, quiero volver a un momento anterior, pero realmente no lo tengo en mis manos eso. Sí,
Y eso me invita a pensar, me invita a reflexionar hacia el futuro, cómo me quiero manejar de aquí en adelante, cuáles son las acciones que quiero realizar para adelante. No sé, ¿te evoca algo ese? Claro, yo creo que ocurría que frente a esta misma incertidumbre o estas mismas decisiones o decisiones que toman otros por ti, te dice, bueno, tengo que decidir, tengo que decir qué es lo que quiero hacer en adelante. Es como, también se abrió un nuevo espacio para muchas personas que lo tomaron muy bien y que tomaron decisiones de lo que quieren realmente hacia adelante. Dice, a mí me pasó, yo vendí la casa, digamos, como una decisión que sin pandemia probablemente jamás lo habría hecho. Tenía una proyección de morir ahí, el jardín y todo eso. Entonces, otros se cambiaron de ciudad, otros se cambiaron de trabajo, otros se cambiaron de casa, se cambiaron de familia, como, entonces, pero, Eso, ¿qué, eso cómo estará vinculado con los valores, con los anhelos claro, de cada persona, ¿no? Como con un propósito, como con algo que se anda buscando, ¿no? ¿Con qué lo vincularías tú? exactamente lo que, con el propósito. Creo que el tiempo de la reflexión, el tiempo de pensar, eh, está, está muy conectado con descubrir, redescubrir, replantear el propósito. Eso viene a ser probablemente la esencia de lo que hacemos cada día y las decisiones que tomamos cada día y la pandemia lo agudizó. Pero el propósito es algo que debemos, que nos ayuda, que nos enfoca, que nos tira para adelante, digamos, como creo que el propósito va a ser probablemente aquello que nos va a permitir tomar decisiones que nos van a hacer felices, ¿cierto? Porque, porque vas a tener una convicción detrás. Y llegar a ese propósito es el desafío. Es decir, mirarse, darse el tiempo, tener las herramientas, decir, ¿qué es lo que quiero de aquí en adelante? O a este año, a los 5 años. Mucha gente que piensa que el propósito es algo que te llega de afuera, Así es. Pero queda que 1%, de te queda pronto 1%. mágicamente, mágicamente conectas con el Sí. propósito. Pero eso es lo que vamos a seguir conversando, Bueno, cómo conectamos con el propósito en siguientes oportunidades, siguientes mañaneros que aparezcamos por aquí. Y antes que se desconecte Tatiana, nos despedimos seguimos con hablando. Comenten abajo, comenten qué les pasó esta en pandemia, conversación